Muy buenas noches. Y como lo hacemos todos los viernes, vamos a realizar nuestro estudio junto con el Centro Espírita Francisco de Asís. Y el tema de hoy, abrimos el Evangelio, y el tema de hoy es la parte de instrucciones de los espíritus en el capítulo 8, dejad que los niños vengan a mí. Y hace un análisis muy interesante de cuál es nuestro papel dentro del espiritismo, cuál es el papel de cada uno de nosotros, si nos consideramos que podemos estar por lo menos un escalón más alto que las otras personas. Siempre es esa pretensión que todo el ser humano, que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Que podemos saber algo más que el otro. Y es una pretensión más también. En algunos momentos es así. En realidad, nunca somos verdaderamente conscientes del impacto que generamos en las otras personas. Muchas veces no somos conscientes que hay personas detrás de nosotros que están observando nuestro comportamiento, que están observando las cosas que nosotros estamos haciendo, que nos están tomando como referente. Y cuando comenzamos a pensar de esa forma, nos podemos también comenzar a ubicar un sentido diferente y una actitud diferente frente a las otras personas, abriendo más el campo de nuestra visión en cuanto a nuestros cuidados. Y un poco de eso nos habla Jesús en dejad que los niños vengan a mí. Y comienza con una aclaración frente a todo esto. ¿Sí? Es una convocación dirigida a los niños físicamente en ese instante, más no solamente era eso lo que quería decir Jesús, sino que también se refería de forma metafórica a todas las personas que están en ese proceso de niñez, en un proceso de inferioridad que puede ser moral también, y que siempre va a ser necesario de una mano amiga, de una persona que vaya esclareciendo aquellos hábitos que no son sanos, que, que no nos permiten avanzar. Y uno de los pasajes dice, estas palabras profundas, pese a su sencillez, no contenían una simple convocatoria dirigida a los niños, sino a las almas que gravitan en las regiones inferiores, donde la desdicha no sabe nada acerca de la esperanza. Jesús llamaba hacia él a la infancia intelectual de la criatura formada. ¿Por qué infancia intelectual? Nosotros necesitamos, para desarrollar esa fe razonada, necesitamos conciencia de lo que estamos estudiando. En el espiritismo es así. No se puede observar verdadero progreso mientras la persona no sea consciente de lo que está estudiando. Sino, leer el libro de los espíritus va a ser leer un libro de algo más. Leer el Evangelio según el espiritismo va a ser simplemente la dinámica de lectura para estar informado. Pero no se trata de eso. Una propuesta filosófica con alcances religiosos nos lleva a comprender, a intelectualizar también un poco más sobre las cosas. Y eso va a habilitar nuestra razón, nuestro raciocinio frente a las diferentes situaciones que nosotros podemos vivir. Esa infancia intelectual hace que nosotros nos debilitemos. Porque cuando yo no comprendo alguna situación, entonces yo me quedo debilitado, preso por la propia situación. No sé cómo debo yo reaccionar frente a esa situación. Y eso resulta bastante doloroso y frustrante muchas de las veces. Debilita el propio carácter, debilita las acciones.
Entonces somos fácilmente provocados por las situaciones, ya no solamente por los individuos, sino que las situaciones nos tienden a provocar. ¿Y cómo nos provocan las situaciones? Nos provocan las situaciones esclavizándonos, haciéndonos vivir una situación cuando nosotros en realidad quisiéramos liberarnos de esa situación. Entonces nos quedamos esclavizados en esa situación. Nos convertimos en personas viciosas también, porque nos quedamos esclavizados nuevamente y nos quedamos viciados por aquel sentido repetitivo, o porque nos quedamos viciados porque nuestras sensaciones están muy acorde con aquello que estoy viviendo. Pues podemos viciarnos en muchas cosas, podemos viciarnos en drogas, podemos viciarnos en un juego, podemos viciarnos en un hábito, en fin, porque todavía estamos dentro de una faja donde nuestras sensaciones son más importantes que nuestro desarrollo personal. Cuando yo le doy más importancia a mis sensaciones, a lo que yo estoy sintiendo, no en cuanto a los sentimientos, sino a la sensación física. Si yo le doy más valor a lo que yo estoy sintiendo físicamente, sea esto en cualquier aspecto de la alimentación, corporalmente, de alguna sensación, en fin, significa que yo todavía no alcanzo a ver y comprender todas las situaciones que competen a mi propia existencia. Jesús no se refería a la infancia física porque la infancia física está limitada por un lapso de tiempo que necesariamente tiene que transcurrir. Entonces, el niño es niño hasta un determinado punto de tiempo. Entonces, es prisionero dentro de su propia materia, dice el Evangelio según el Espiritismo. Y dentro de ese proceso de la infancia, vemos que el instinto supera un poco la razón o el proceso intelectual. Las personas piensan muchas veces que en la infancia, en la juventud, se aprende mejor todas las cosas y no es así. Mientras la persona tiene más experiencia, tiene más situaciones que ha vivido, tiene mayor posibilidad de comprender la vida y las propuestas de crecimiento espiritual. Por eso es algo bastante común que personas ya experientes, personas de mayor edad también, traten de espiritualizarse, traten de comprenderse a sí mismos, porque aquel cúmulo de experiencias le ayudan a entender los otros contextos de su propia vida. Sin embargo, eso no necesariamente garantiza que haya alcanzado una madurez emocional y sobre todo una madurez espiritual. Y es así que todos nosotros tenemos ese llamado a atender esas almas que son carentes y que todavía están debilitadas, esclavizadas por algunas situaciones que ellos mismos muchas veces se impusieron, que nosotros mismos nos impusimos en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué es algo que nosotros debemos tomarlo en cuenta y por qué nosotros nos vemos en la obligación de eso? Jesús nos deja a nosotros para que completemos aquel trabajo. No es el trabajo de Jesús. Jesús nos va a inspirar para que lo podamos hacer. Entonces, cada vez que tenemos un encuentro como esto, alguien esclarece de alguna forma, realiza un estudio, está realizando este trabajo de dejar que las personas vengan a mí. Es un proceso de accesibilidad. Yo soy accesible
En el momento que hacemos eso, somos accesibles para recibir a las demás personas. Entendiendo esta metáfora también de otra manera, al mencionar la palabra infancia, niños, nos lleva también a pensar de que debemos observar a las personas sin prejuicios, porque los niños no tienen prejuicios, la infancia no tiene prejuicios, los prejuicios se van adquiriendo con la educación que se recibe dentro de la sociedad, sobre todo dentro de la casa de los padres, y de ahí se envuelve también con las creencias que puede tener una ciudad, un país, un conglomerado. Y esto nos hace ver nuevamente y nos ayuda a no tener prejuicios y realizar juicios sobre las demás personas. Si una persona se comporta como se está comportando, es porque todavía tiene una niñez espiritual. No consigue discriminar entre lo que es correcto o incorrecto, para no utilizar positivo y negativo. ¿Sí? Correcto e incorrecto, porque las palabras correcto e incorrecto son más específicas, ¿no? ¿Y qué es lo correcto? Lo correcto es todo lo que invite al progreso propio y de las demás personas. Lo correcto es algo que yo puedo contar, ¿sí? Y yo sentirme satisfecho porque lo estoy viviendo y poder contar a las otras personas y que se sientan también alegres con eso que está sucediendo o en paz, que no existe una polémica. ¿Sí? Mismo pensando que ninguno de nosotros muchas veces estamos conformes con las decisiones de todos. Es así. Pero la infancia, hablar de la infancia, nos lleva a pensar que la persona no tiene todavía experiencia y todavía no tiene esa fuente de razonamiento que le lleva a tener una mayor comprensión de la situación que está viviendo. Y por eso se debilita y por eso sufre y es esclavo de ese sufrimiento y sufre de forma viciosa. ¿Cómo puede sufrir alguien de forma viciosa? Hay personas que tienen el ay en la boca. Hay personas que su deporte favorito es preocuparse y sufrir. Y ese hábito es una constante que la persona no consigue dominar, porque todavía no comprendió que aquel sufrimiento podría ser opcional. Y la persona se mira a sí misma y dice, no, yo no quiero estar sufriendo esto, es porque esta situación está creada por otras personas y eso no depende de mí, estoy sufriendo de eso. Hasta eso depende de nosotros. Pero para comprender eso, yo debo comenzar a crecer, a madurar, no solamente intelectualmente, a madurar moralmente y a madurar también espiritualmente. Si yo comprendo que está dentro de su niñez espiritual, moral, mi condición de ser un poco más consciente, no del todo consciente, un poco más consciente, me lleva a ayudarlo, a esclarecer esos caminos para que piense en nuevas opciones para sentirse bien. Hace una referencia a Jesús con respecto a todo esto. Dice, el corazón de las mujeres, que él hablaba al corazón de las mujeres, porque todas son madres. De ese modo sometía a las almas a su tierna y misteriosa autoridad. Jesús fue la antorcha que disipa, las tinieblas, el clarín de las mañanas que toca al despertar. Y así, este trazo acerca de las mujeres. Dice, Jesús quería que los hombres se acercasen a Él
con la misma confianza de esos pequeños seres de pasos vacilantes, cuya convocatoria atrae hacia él, al corazón de las mujeres. Y coloca una imagen mental en que todos nosotros debemos pensar en ese sentido materno. Rompe totalmente la estructura patriarcal Jesús en ese instante, ¿no? Yo pienso que en ese momento fue un escándalo también. Y pienso también que el momento que la obra, el Evangelio según el Espiritismo, lo comenzaron a leer, también fue un escándalo para la época, en el sentido de que Jesús tenía el corazón de una madre. Es un dicho que lo tenemos mucho en Ecuador, ¿no? O sea, él es corazón de madre, una persona profundamente bondadosa, tolerante. Pero da el resultado de que es un dicho de Jesús, de llevar todos un corazón lo suficientemente amplio como para tolerar, como para aceptar y como para ayudar, consentir, en el sentido no de dejar pasar, sino en el sentido de ayudar a levantar a la persona para que renueve sus fuerzas. ¿Qué es el carácter de una madre? Generalmente es ese, ¿no? De dar ánimo, de ayudar a tranquilizar también a su hijo para que pueda renovar sus fuerzas y enfrentar nuevamente la dificultad que se le puede haber presentado. Y dice también esto, fue el indicador del espiritismo. La persona espírita debe considerar eso siempre. Y es un poco difícil porque tenemos una visión formada y muchas veces criterios cerrados sobre las personas. Porque es parte de la condición humana. Vemos a una persona y le catalogamos inmediatamente, ¿no? Esa persona parece antipática, por ejemplo. O esa persona parece insegura. O esa persona es muy segura de sí misma. Entonces, vamos colocando etiquetas a cada persona y al momento que vemos el desempeño que tiene esa persona, entonces cambiamos totalmente nuestra idea. Cuando el espiritismo nos invita nuevamente a ser nosotros esos actores con un corazón noble como el corazón de una madre, para no espantar a las personas, sino para atraerlas. Para atraer a las personas. Atraer con carisma, con dulzura, con amabilidad, con cortesía, con bondad. Y cuando tenemos esa posibilidad, entonces nosotros estamos viviendo espiritismo. Cuando nos enfocamos en ese tipo de amor, en ese tipo de bondad, la bondad que puede tener una madre. Porque el espiritismo trata de captar no a todas las personas. Muchas veces pensamos, el espiritismo debería ser para todas las personas. Sí, es un pensamiento bonito, ¿no? Todas las personas deberían conocer el espiritismo, yo pienso igual, pero el espiritismo no es para todas las personas. Y dice este trecho, es para los hombres, para las personas de buena voluntad. Y allí va la perseverancia también dentro del espiritismo. Y el cuestionamiento que yo debo tener dentro del espiritismo para conmigo mismo. ¿Soy verdaderamente una persona de buena voluntad? ¿Hay buena voluntad en mi actuar? ¿Por qué debo tener buena voluntad? Si yo tengo buena voluntad, soy bien intencionado. Si yo tengo buena voluntad, tengo capacidad de aprender. Si yo tengo buena voluntad, voy a tener la capacidad de absorber algunos conocimientos. Cuando yo no tengo buena voluntad, no soy capaz de escuchar a nadie. Mi mente está cerrada. Por eso es importante
La buena voluntad nos hace mantener nuestra mente abierta a conocimientos, a ser exhortados también para hacer mudanzas interiores en nuestra vida, para poder reflexionar y decir, en este punto estoy equivocado, voy a hacer algo por cambiarlo. Eso es buena voluntad. Una persona que no tenga buena voluntad es una persona que ya se cerró de por sí a todos esos procesos de cambio que va a ser necesario que tenga para poder crecer espiritualmente, para poder madurar espiritualmente. Y esto es así, porque si nosotros, yo trabajo con niños aquí, entonces yo sé, cuando se llama la atención a un niño, oye, aquello que tú hiciste no está bien, el niño se pone a la defensiva, no quiere escuchar. Lo primero que dice, señala al otro y dice, es que él tuvo la culpa de lo que yo hice. Y es una actitud infantil. Significa que no tiene experiencia, mas todavía no desarrolló esa buena voluntad. El conocimiento, la experiencia nos lleva a desarrollar buena voluntad. ¿Cómo yo soy solidario de otra persona? ¿Cómo soy solidario de una persona que está pasando por una dificultad X? Quizás la enfermedad de un ser querido. Pensemos así. Porque quizás yo ya viví eso en mí. Yo tuve un ser querido que se enfermó. Entonces veo la situación de una persona donde tiene también un ser querido que está enfermo. Y eso me lleva a mí a reflexionar de que yo ya lo viví, sufrí mucho y que valdría la pena ayudarle a esa persona para tratar de minorar aquel sufrimiento que tiene. Cuando yo hago esa conexión, yo me comienzo a comportar, yo me comienzo a transformar en una persona de buena voluntad. Si yo no tengo ese link con aquella experiencia, difícilmente voy a comprender lo que está viviendo. Y es así los dichos y todo lo que la gente habla, ¿no? Y las personas se ponen en oposición fácilmente porque muchas veces cada uno de nosotros puede hablar de una experiencia y puede hablar mal de una experiencia de otra persona porque no lo ha vivido en sí mismo. Y cuando yo lo hago, significa que todavía soy infantil. Pero cuando yo tengo el poder de compadecerme de eso, ¿sí? No es tener pena, compadecerme. Es decir, bueno, voy a escuchar, intentaré hacer alguna cosa, procuraré atender de alguna manera lo que está ocurriendo con esa persona, porque en mí mismo me he visto en situaciones similares. La persona de buena voluntad se acuerda de sus errores, ya no con culpa. Se acuerda de sus errores como momentos de aprendizaje que le ayudan a pensar, ya no me voy a comportar así. Y voy a orientar a la otra persona para que no se comporte de la misma manera, porque después se pasa mal. Y eso es fantástico. Y lo digo por mi propia experiencia. Yo me he equivocado muchísimo en muchas cosas con las personas, me he equivocado en los trabajos, me he equivocado en un sinfín de cosas, pero lo tengo presente no como un hecho expiatorio, lo tengo presente como una forma de comprender que se debe hacer las cosas de otra manera, que debo entender y tener un poco de paciencia en la persona que está viviendo recién ese proceso. Y si yo veo, yo ya pasé por ahí, y si yo pienso, ya pasé por ahí, significa que esa persona está viviendo su infancia espiritual. Si yo ya pasé por ahí, mi deber es orientar, nada más.
No debo esperar que mude, no debo esperar que haya una transformación. Esa parte no me corresponde. Me corresponde orientar. Y continúa diciendo el Evangelio, ya no se trata de crecer, de creer, perdón, ya no se trata de creer instintivamente, ni de obedecer en forma maquinal, como una máquina. Es preciso que el hombre siga la ley inteligente que le es revelada en su universalidad. ¿Sí? Entonces, ya no debemos creer instintivamente. Y esa es otra parte de la madurez espiritual del hombre de buena voluntad. Ya no cree únicamente por creer. Y es el mismo apunte que nosotros tenemos con nuestras experiencias. Nuevamente, voy a insistir en ese mismo tema. Cuando yo tengo una experiencia, cuando ya viví algo, está lloviendo durísimo aquí, cuando ya viví algo aquí en mi vida, es más difícil que yo esté confundido. Cuando estoy consciente de algo, es mucho más difícil que yo caiga nuevamente en esa trampa. Y ese es el sentido de la experiencia. Si yo ya lo viví, va a ser más difícil que me equivoque. Naturalmente, si yo soy inteligente. Y la ley inteligente es la universalidad. ¿Y cuál es esa universalidad? La universalidad es lo que es bueno, aquí y en todas partes. Por ejemplo, ser solidario es bueno aquí en Brasil, allá en Ecuador, en la China, en Rusia, en cualquier parte del mundo. Ser solidario es bueno. Entonces es una ley universal. Hacer bien al prójimo, respetar al prójimo es bueno absolutamente en todos los países, en todos los conglomerados sociales. Por lo tanto, es una ley universal. El amor, el respeto, es una ley universal. Entonces, eso es lo verdaderamente inteligente. Cuando nosotros comenzamos a transitar por entendiendo la inteligencia, la ley inteligente, que es la universalidad de las cosas, entonces comenzamos verdaderamente a madurar. Y allí ya no vamos a hacer esa diferenciación de los lugares donde nosotros podemos estar y en donde nosotros podemos compartir. Vamos a ser las mismas personas en nuestros hogares, vamos a ser las mismas personas en nuestros lugares de trabajo, en el centro espírita, en el cine y en todas partes. Porque vamos a estar encaminados por una conciencia de cómo debería ser nuestro comportamiento y que esa forma inteligente de obrar también nos va a llevar a la felicidad. Y cuando obramos de esa forma, en realidad, poco a poco nos vamos comenzando a reencontrarnos con la felicidad. No existe persona infeliz. Calma, pero hay alguien que puede decir, yo conozco una persona infeliz, o alguien que puede hablar también y decir, yo soy profundamente infeliz por lo que yo estoy viviendo. No, todos somos felices, pero perdemos esa conexión con la felicidad. Y esa conexión con la felicidad se pierde
por no utilizar justamente nuestra inteligencia, esa ley de inteligencia universal, por no saber actuar, por no comprender esa ética que es universal. Una ética de correspondencia, de corresponder adecuadamente, no a los actos del otro, sino corresponder a mi altura espiritual. Nosotros, por más pequeños que nos podamos considerar, o que seamos todavía en cuanto a nuestro conocimiento, todos nosotros, no podemos permitirnos actuar de una manera que no sea digna para cada uno. Y la forma digna de comportamiento es ser amoroso con todas las personas, ¿sí? Ser humano con todas las personas. Cuando nosotros somos humanos con las personas, entonces comenzamos a realizar descripciones de cariño y a trabajar las cosas con cariño. Y verdaderamente vamos a través de eso a conectarnos con la felicidad. Si usted no tiene ganas, si usted pregunta, no sé cómo hacerlo, es porque todavía está en su infancia espiritual. ¿Y qué debe hacer? Hacerlo, porque no tiene una dinámica, no tiene una receta para hacer eso. Simplemente sea humano y trate a la otra persona como humana, trate a la otra persona con el mismo cariño que usted gustaría ser tratado. La única forma de hacerlo. En el ítem 19 del libro del Evangelio según el Espiritismo, en este capítulo nos dice, dejad venir a los niños porque yo poseo el alimento que fortifica a los débiles. Y ese alimento es aquella ternura de Jesús, aquella falta de juzgar, de juzgamiento que tiene Jesús. Jesús deja venir a las personas y le dice, oye, tú eres leproso, que es una cosa que todos decimos a las demás personas. Incluso en el saludo, en Ecuador sobre todo es bastante usual cuando no vemos a alguien por mucho tiempo que dice, hola perdido, o hola pan perdido. ¿Sí? Entonces ya se le juzgó y se le mandó al suelo a la persona porque se dice ingrato, perdido. Se lo dice en forma de broma, más está metido tanto en el alma humana que se convierte en una realidad. Nosotros tenemos esa tendencia a juzgar. Jesús tenía ese alimento, que el alimento para nuestro intelecto es todo esto, comprender, pero el intelecto, el alimento para el alma es la vivencia del Evangelio y esa vivencia del Evangelio es no juzgar y amar. Entonces Jesús no venía leproso y le decía, oye, tú eres leproso. Qué bueno que eres leproso, porque voy a poder curarte y quedamos bien los dos. Y ya sería un juicio. O no decía, hey, mujer equivocada, ven aquí, te voy a aconsejar. No, porque también hubiese sido un juicio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no queremos en nuestra vida? Ser juzgados. Imagínense por un momento estar con las personas, hablar lo que ustedes sienten y no ser juzgados por nadie. ¿No sería eso una belleza? Abrir su corazón y no ser juzgados por eso. Y eso era lo más atrayente que tenía Jesús, el cariño, el no juicio, la naturalidad. Y continúa, dejad venir a mí aquellos que tímidos y cansados tienen necesidad de apoyo y consuelo. Solamente cuando yo no juzgo y tengo ese cariño, que el cariño no es llenarle a la persona de abrazos y besos, el cariño es
saber acoger a la persona, saber escuchar a la persona, brindarle ese espacio, ese tiempo. Eso da apoyo y consuelo. Porque si yo me siento y converso algo, y lo estaba diciendo hace algunos días, solamente digo, eso ya va a pasar, tranquilízate, sí, respira profundo y sigue adelante. Significa que no me estoy interesando. Y en todos los pasajes de Jesús es sorprendente. Escucha, entiende profundamente a las otras personas. Jesús entiende al punto de decir, sí, lo que tú me estás diciendo es esto y esto y esto, y te puedo orientar en esto. Ve, y es opcional. Lo tomas o no lo tomas, pero es esto lo que está sucediendo. Y la persona se sentía gratificada, se sentía bien. Me pongo a pensar incluso con Pedro, a todos los demás, deja todo y sígueme. Pedro era un poco diferente. Pedro continuaba con algunas cosas y Pedro continuaba dentro de su hogar. Entonces, tal era así que Jesús dormía en la casa de Pedro. Y era el lugar de comando de todo lo que planeaban para sus viajes, en fin, para desplazarse a distintos lugares. Era la casa de Pedro, el cuartel general, por así decirlo. Entonces, Jesús tenía esa capacidad de comprender a todas las personas. Y cuando yo tengo la capacidad de dar cariño, de no juzgar, que significa que puedo dar apoyo y consuelo, entonces comienzo verdaderamente a instruir a los demás. Sin eso no puedo instruir, sin eso yo no puedo educar a las demás personas. Porque sería algo falso. ¿Cómo puedo instruir a los demás si yo no tengo un censo en mi cabeza que sea humanitario? ¿Cómo puedo educar a personas si yo mismo no me considero una persona? Me considero especial, sangre azul, superdotado o una persona profundamente conocedora. Que son temas que deshumanizan. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué fracasamos? Porque a veces no somos humanos. Otra vez ese corazón de madre que habla Jesús en un principio, ¿no? Que todos deberíamos tener. Ese corazón bondadoso, de profundo perdón, de profunda resignación, de no desistir, porque las madres no desisten. Una cosa valiosísima que tiene toda madre es que no desiste de su hijo. Pero los seres humanos tenemos la tendencia a desistir del otro. Y Jesús nos dice, no desistan, no desistan, no es una maldad lo que ustedes están viendo, se están equivocando, es una infancia. Entonces, no desistan porque van a crecer. Y va a llegar el momento donde comprendan todo lo que pasó. Y dice así, con signos de exclamación, yo les enseñaré el gran remedio para aliviar los males de la vida, que es exactamente lo que estamos hablando. Y más abajo dice esto, haz que el amor divino no se adormezca en su alma, sino que sin cesar la estimule a que la voz de su reconocimiento se eleve hasta tus pies. Esta última frase es como una oración. Dice, si es de tu agrado, Señor, tener piedad de tu frágil criatura, si concedes a tu corazón los goces puros, bendito seas también, con todo.
Haz que el amor divino no se adormezca en su alma, sino que sin cesar la estimule a que la voz de su reconocimiento se eleve hasta tus pies. Y es una frase llena de un contenido tan bonito, tan consolador, tan fuerte también, porque ese es el deber para con nosotros mismos y es el deber para los demás. ¿Cuántas veces nosotros hacemos que el amor en los demás se adormezca? ¿Cuántas veces nosotros desalentamos a las personas y adormecemos esa esperanza, esa ilusión de los demás? Y no tenemos derecho de hacerlo. Entonces, debemos intentar que ese amor no se adormezca en nuestra alma, sino que crezca y estimule para su reconocimiento, para nuestro reconocimiento, para el reconocimiento del otro. Debemos reconocer al otro las cosas buenas que puede tener. Debemos ayudarle a reconocer al otro que tiene amor dentro de sí y no desalentarle. Debemos reconocerlo también en nosotros, que tenemos ese amor en nosotros, para no desalentarnos, porque es la única cosa que nos va a llevar nuevamente a vivir una experiencia espiritual. Y continúa. Si tenéis amor, poseéis todo lo que puedas desear. Por eso es tan importante. La niñez espiritual es la niñez en nuestras decisiones. Nuestra propia decisión siempre va a ser madurar espiritualmente. Y para eso deberemos obrar humanamente con el prójimo, dar nuestro cariño, instruir, dar ese apoyo y ese consuelo. Deberemos, para crecer y madurar espiritualmente, hacer que el amor no se adormezca en el corazón del otro. Y para conseguir eso deberemos comprender que el amor en nuestros corazones tampoco debe estar dormido. Con un solo propósito. Si tienes amor, poseéis todo lo que tú puedas desear. Si tenemos amor en nuestro corazón, tenemos la posibilidad de poseer todo. Es un tema muy, muy bonito, que nos da el Evangelio y nos permite reflexionar absolutamente sobre todas las cosas, nuestras experiencias en la vida, porque pienso que más de uno habrá recordado algunos instantes de su crecimiento, ¿no? Físico, espiritual y emocional. Y tenemos oportunidad de ser orientados por el Evangelio para avanzar en nuestra vida, para dar un paso más, para comprender que no necesariamente tenemos que vivir por siempre esta niñez espiritual, sino que más allá de eso, nuestro compromiso es crecer, avanzar en nuestra vida. Eso es, queridas amigas y amigos, les dejo un gran abrazo fraternal, cariñoso a todos ustedes y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.